Subo al escenario por segunda vez. El primero fue en física. Este es en química. Comités distintos, criterios distintos, años distintos. La sala aplaude de la misma manera en los dos casos. Ese aplauso uniforme que no distingue entre lo que celebra. Nadie en esa sala sabe exactamente cómo clasificar lo que hice. Los suecos decidieron que era física en 1903 y química en 1911. Usaron justificaciones distintas para describir el mismo patio, el mismo mineral, el mismo instrumento. No vine aquí a hablar de los premios. Vine a hablar de por qué el mismo trabajo pudo ganar dos veces. ¿Y qué dice eso sobre la diferencia entre medir algo y entender algo? Porque esa diferencia no es semántica. Tiene consecuencias que siguen activas hoy. La versión que circula es esta. El primer Nobel fue por descubrir la radioactividad junto a Pierre y Becquerel. El segundo por aislar el radio y el polonio como elementos puros. Dos logros distintos. Dos premios distintos. Progresión lineal. Narrativa limpia. Esa versión no es falsa. Es incompleta de una manera que importa. Esconde dos cosas. Primera. El primer premio fue en parte para corregir un error del comité. Y la corrección no la hizo el comité. La hizo Pierre con una carta. Segunda. El segundo premio llegó en el peor momento político de mi vida, semanas después de un escándalo diseñado para destruir mi reputación. Y hay historiadores que argumentan que fue otorgado precisamente por eso, como señal de que el trabajo científico no se juzga por la prensa. Hay otros que argumentan lo contrario. Ninguna interpretación es completamente verificable. Las dos son incómodas. Ese es el primer lugar donde la mayoría de los vídeos se detiene. Nosotros no nos detenemos aquí. En 1903, el Comité Nobel de Física consideró nominar inicialmente solo a Pierre y a Henri Becquerel. Pierre fue informado. Escribió al comité. Explicó que el trabajo era conjunto, que sin Marie no había trabajo. No como argumento retórico, como descripción de los hechos operativos del laboratorio. ¿Quién diseñó los protocolos de medición? ¿Quién llevó el registro sistemático de la actividad? ¿Quién propuso la hipótesis de que la radioactividad era una propiedad atómica y no molecular? El comité revisó. El premio incluyó a los tres. Esto no apareció en la ceremonia. Ocurrió en correspondencia interna que se hizo pública décadas después. El instrumento que corrigió el error no fue la ciencia. Fue una carta. Eso es un dato, no una queja. Ahora el segundo premio. ¿Y por qué fue diferente? El Nobel de Física de 1903 reconoció el descubrimiento del fenómeno de la radioactividad. La observación de que ciertos materiales emiten energía de forma continua sin fuente externa aparente. El Nobel de Química de 1911 reconoció algo de nivel distinto. El aislamiento de radio metálico puro, la determinación de su masa atómica con precisión, y la demostración de que era un elemento y no un compuesto. La diferencia no es de tema, es de resolución. El primero dijo, existe algo. El segundo dijo, esto es exactamente lo que es, cuánto pesa, y cómo se distingue de todo lo demás. Para llegar a ese segundo nivel, procesé 10 toneladas de pechblenda para obtener 1 gramo de radio. 10 toneladas. 1 gramo. El proceso requería disolver, precipitar, filtrar y repetir. Cientos de veces. Rastreando la actividad con el electrómetro en cada fracción para saber si la concentración subía o bajaba. Imagina buscar una cédula de identidad específica dentro de 10 camiones llenos de documentos, sin saber exactamente qué nombre buscar, con la única pista de que la cédula correcta hace que una aguja se mueva levemente cuando la sostienes cerca del instrumento. Eso era. Sin mapa. Sin confirmación de que la cédula existía hasta que apareció en la mano. La comunidad química no aceptaría un elemento nuevo sin masa atómica medida con precisión. El espectro ya estaba confirmado. El radio tenía líneas espectrales que ningún elemento conocido explicaba. Pero la masa atómica requería una muestra suficientemente pura para pesar. Eso tomó años después del primer Nobel. Cuando finalmente obtuve radio metálico puro en 1910, la cifra fue 226. Eso cerró el argumento. No hubo réplica posible. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que entre el primer premio y el segundo, no hubo una segunda carrera. Hubo la misma carrera continuando. El mismo trabajo, el mismo mineral, el mismo instrumento.
empujado hasta un nivel de precisión que el primer comité no había esperado que fuera necesario. Ahora el contexto de 1911, que los libros mencionan pero no analizan. Ese año intenté entrar a la Academia Francesa de Ciencias. Perdí por 2 votos. Semanas después, la prensa francesa publicó cartas privadas mías con Paul Langevin, físico casado. El escándalo fue coordinado, no espontáneo, y llegó exactamente cuando yo era candidata a mi segundo Nobel. La academia que me rechazó ese año no revisó su decisión cuando el Comité de Estocolmo anunció el premio. La Academia Francesa de Ciencias no me admitió como miembro hasta 1962. Yo había muerto en 1934. No menciono eso para producir indignación. Lo menciono porque es un dato estructural de cómo las instituciones procesan lo que no saben cómo clasificar, y los instrumentos que usan para hacerlo, que no son siempre científicos. Aquí está el problema que nadie enuncia directamente, y voy a pedirte que te quedes en él sin que lo resuelva demasiado rápido. Si el trabajo de 1898 merecía 2 premios Nobel, uno en física y uno en química, entonces era el mismo trabajo. No 2 trabajos. 1. Y si era el mismo trabajo, la distinción entre descubrir un fenómeno y caracterizar el elemento que lo produce no es una distinción científica real. Es una distinción administrativa. Una forma de distribuir el reconocimiento en el tiempo, porque el comité no tenía una categoría suficientemente amplia para contenerlo todo de una sola vez. Los premios Nobel de Física y Química existen como instituciones separadas, porque física y química se separaron como disciplinas académicas en el siglo XIX. Para organizar departamentos universitarios, financiamiento, publicaciones, cargos. Esa separación fue conveniente. Permitió escalar la educación científica. No fue natural en el sentido de que el mundo no viene predividido en esas categorías. El mundo no sabe qué es física o química. El mundo solo hace lo que hace. La radioactividad no es un fenómeno físico que tiene implicaciones químicas. Es un fenómeno que ocurre en el núcleo del átomo, en el lugar exacto donde la física de partículas y la química de elementos se tocan, sin que ninguna de las dos pueda reclamar jurisdicción exclusiva. En 1898, nadie había visto el núcleo atómico. Nadie lo había nombrado. La existencia confirmada del núcleo llegaría solo en 1911 con Rutherford, el mismo año de mi segundo Nobel, por coincidencia que no es menor. Lo que yo medía en ese patio era el comportamiento del núcleo atómico, sin saber que el núcleo existía. Estaba registrando las consecuencias de algo cuya estructura no había sido descrita todavía. Es como medir con precisión la temperatura de una habitación, sin saber que el calor es el movimiento de partículas. Las mediciones son correctas. El modelo que las explica llega después. 2 premios en disciplinas distintas no resuelven esa paradoja. La documentan. Lo que los 2 premios dicen, si se leen juntos, es esto. El sistema de categorización científica del siglo XX no tenía infraestructura conceptual para procesar lo que ocurrió en ese patio en 1898. Y en lugar de admitirlo, lo dividió en 2 ceremonias, 2 medallas, 2 discursos, 2 comités, como si la división resolviera el problema de escala. No lo resolvió. Siéntate en eso un momento. No estoy argumentando que los premios fueron injustos. Estoy argumentando que fueron síntomas. La misma institución que en 1903 casi omite a la persona que diseñó los protocolos de medición y que en 1911 otorgó el segundo premio en el momento de mayor presión política para destruir la reputación de la galardonada, estaba operando con instrumentos que no estaban calibrados para lo que medían. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que el reconocimiento científico no es un reflejo de lo que ocurrió en el laboratorio. Es una traducción. Y como toda traducción, tiene pérdidas. Este es el segundo lugar donde la mayoría de los vídeos se detiene. En el escándalo, en los premios, en la narrativa de reconocimiento tardío. Nosotros tampoco nos detenemos aquí. Porque la pregunta que emerge no es histórica. Es presente. En 2020, el Premio Nobel de Química fue otorgado por el desarrollo de CRISPR, la herramienta de edición genética. Los bioquímicos argumentaron que era biología molecular. Los biólogos argumentaron que era biología. Los químicos argumentaron que era química. El comité eligió química. Con las mismas justificaciones parciales,
el mismo recorte arbitrario de un fenómeno que no cabe en una sola categoría. Ese debate es exactamente el mismo debate de 1903 y 1911. No evolucionó, no se resolvió, se repitió con otras moléculas. Hay un concepto en filosofía de la ciencia llamado inconmensurabilidad, la idea de Thomas Kuhn de que paradigmas científicos distintos no comparten suficiente lenguaje común para compararse directamente. Lo que ocurre en las fronteras entre disciplinas es una versión operativa de ese problema. No hay traducción entre física y química sin pérdida de información. Lo que el Nobel de Física celebró en 1903 y lo que el Nobel de Química celebró en 1911 eran dos lecturas del mismo experimento en dos idiomas institucionales distintos. Ninguna lectura era completa. Es como si alguien describiera el plano de un edificio primero como un logro en ingeniería estructural y luego, 8 años después, como un logro en teoría del espacio habitable. Las dos descripciones son correctas. Las dos juntas son menos que el edificio. Y el edificio, mientras tanto, sigue en pie sin necesitar que ningún comité decida en qué categoría clasificarlo. Dos problemas que siguen abiertos. No como retórica de cierre, como descripción precisa del estado actual. Primero, los premios Nobel no pueden otorgarse a más de 3 personas vivas simultáneamente. La regla es de 1974, pero la práctica de limitar el reconocimiento es anterior. En 2012, el descubrimiento del bosón de Higgs involucró a más de 3.000 físicos en el CERN durante décadas. El Nobel fue a 2 teóricos que habían predicho la partícula en 1964. El instrumento institucional para reconocer descubrimientos que emergen de redes de cientos de personas no existe. Pierre escribió una carta en 1903 para incluirme en un premio que me habían quitado antes de dármelo. Eso fue una solución personal a un problema que, más de 100 años después, sigue sin solución sistémica. Segundo, la química nuclear, el estudio de cómo los elementos se transforman por decaimiento, sigue siendo un campo que las universidades no saben exactamente dónde ubicar. En algunos países está en departamentos de física, en otros, en química, en otros, en ingeniería nuclear. No hay consenso internacional sobre qué formación base requiere, ni qué comité Nobel debería cubrir sus avances cuando los haya. El problema disciplinar que mis 2 premios documentaron en 1903 y 1911 no ha sido resuelto. Ha sido administrado, que no es lo mismo. Al principio de esto, los 2 premios eran un logro, una acumulación, prueba de que el trabajo fue reconocido 2 veces porque fue excepcional 2 veces. Ahora son otra cosa. Son la huella que dejó un descubrimiento demasiado grande para una sola categoría. Son la evidencia de que en 1898 ocurrió algo en ese patio, con 4 toneladas de mineral negro, un electrómetro y mediciones que nadie más consideró importantes revisar, que las instituciones científicas del siglo XX no tenían infraestructura conceptual para procesar de una sola vez. El trabajo era uno, el fenómeno era uno. El núcleo atómico, que nadie había nombrado todavía, era uno. Los premios son 2 porque las categorías eran 2, no porque el trabajo lo fuera. La próxima vez que alguien diga que Marie Curie ganó 2 premios Nobel, como dato de cultura general, como respuesta de trivia, como prueba de genialidad excepcional, la pregunta que falta es otra. ¿Por qué hicieron falta 2 para decir una sola cosa? Esa pregunta no tiene respuesta satisfactoria todavía. Eso tampoco es un fallo retórico. Es el estado actual.